Bueno, hoy vamos a discutir uno de los conceptos que más usamos en nuestra vida diaria y que es uno de los más, para mí, malentendidos cuando lo usamos. Y es la idea o el concepto o el tema de fuerzas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco de qué es una fuerza en física. Y a partir de eso vamos a definir cuáles son las fuerzas principales que nos encontramos en nuestro ambiente y que, digamos, los físicos estudian, ¿vale? Entonces, el objetivo es que al final de este video entiendan o entiendas qué es fuerza y entiendas qué tipos de fuerzas hay. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar muy rapidito. Y ¿por qué yo considero que es muy mal entendido el concepto de fuerza? Porque muchas veces la fuerza la entendemos como algo que nosotros tenemos, o sea, que todas las personas tienen o que todos los objetos tienen una considerada fuerza. Y eso es algo, pues, erróneo desde el punto de vista de la física, porque la fuerza es algo que tiene que ver con la idea de la interacción. ¿Listo? Y esta es la palabra clave para encontrar el concepto de fuerza, la interacción. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir una interacción? O sea, cuando tú hablas de una interacción, ¿qué es lo que quieres decir? Pues quieres decir que es una acción, obviamente, que sucede entre dos cuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a entender el concepto de fuerza? El concepto de fuerza lo vamos a entender como algo que sucede entre dos cuerpos, partículas o cualquier cosa de la que estemos hablando. Entonces, si yo tengo dos partículas y hago una acción entre ellas, voy a tener una interacción y esa interacción es la que vamos a llamar fuerza. ¿Listo? ¿Y a qué se deben estas interacciones? Pues principalmente, no necesariamente, pero principalmente a propiedades de la materia. Entonces, debido a ciertas propiedades de la materia, nosotros vamos a encontrar unas interacciones. Bueno, ¿y qué interacciones o fuerzas han encontrado los científicos ya siglo XXI? Pues qué interacciones han encontrado los científicos hasta el momento, ¿no? Entonces, los científicos han encontrado una interacción debida a la masa, que es la que casi todos entendemos, o bueno, hemos visto que es la fuerza gravitacional. ¿Listo? La fuerza gravitacional se debe básicamente a que los cuerpos tienen masa. Digamos que en este sentido no me estoy yendo hacia teoría de relatividad ni teoría cuántica muy allá, sino simplemente estoy usando el concepto general en donde si un cuerpo tiene masa, pues entonces este cuerpo y se encuentra con otro cuerpo que tiene masa, pues va a haber una interacción gravitacional que siempre va a ser de atracción. ¿Listo? Por eso hay tantos cuerpos tan masivos en nuestro universo, porque como siempre hay atracción, pues la masa tiende a juntarse, ¿vale? En relatividad, esto, digamos, la gravitación se puede ver también como una modificación del espacio-tiempo, pero no nos vamos a ir para allá, entendamos esta parte nomás. Siempre es atractiva la masa, la fuerza gravitatoria, y esta es la fuerza que llamamos la más débil. ¿Listo? ¿Por qué la más débil? Porque a distancias relativas más largas, pues se hace más pequeña. ¿Listo? Relativas. O sea, si tengo una misma masa comparada con otras fuerzas, va a ser más grande. ¿Listo? La siguiente fuerza se debe a esta magnitud que se llama la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica, en un video anterior hablamos de magnitudes fundamentales y hablamos de la carga eléctrica y de la masa. Por eso se llaman fundamentales, porque generan interacciones. Entonces la carga eléctrica, creo que entendemos que hay una que se llama positiva y una que se llama negativa,
Y si se encuentran dos cargas eléctricas, van a generar una fuerza que se llama la fuerza electromagnética. ¿Listo? Esa es la segunda fuerza, electromagnética. La electromagnética, pues la puedo ir entre eléctrica y magnética. Eléctrica es cuando tú dices, bueno, dos cargas iguales se repelen, dos cargas del signo diferente se atraen. ¿Listo? Eso es la carga eléctrica. Y la magnética, pues tú la ves, digamos, en imanes, y básicamente la fuerza magnética no son más que cargas eléctricas en movimiento. Entonces por eso las podemos juntar en la fuerza electromagnética. O sea, una carga eléctrica genera una fuerza eléctrica simplemente por ser carga eléctrica, y si se mueve genera una fuerza magnética. Esa se llama la fuerza electromagnética. Si quieres saber más adelante vamos a ver una cosa que se llama la fuerza de Lorentz. ¿Ok? Fuerza de Lorentz, que básicamente explica la fuerza electromagnética. ¿Listo? Pero eso va a ser más adelante vamos para allá. ¿Listo? Ahora la tercera fuerza ya son fuerzas que van a los términos nucleares. O sea, son fuerzas nucleares. No me voy a ir muy allá. Usualmente las relacionan con algo que se llaman los quarks, que son, digamos, las partículas que forman las partículas elementales dentro del núcleo, y de ahí salen dos fuerzas, la fuerza débil y la fuerza fuerte. ¿Listo? Entonces se llama fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte. Estas dos fuerzas son las que completan las interacciones más conocidas. Por ejemplo, gracias a la fuerza fuerte es que es posible tener a los protones juntos, porque pues si no existiera, pues positivo y positivo se repelen por fuerza electromagnética, pero la fuerza fuerte los mantiene pegaditos. Y la débil es la que permite que en ciertas reacciones pues salgan partículas nuevas, ¿no? Entonces esa es la fuerza débil, la fuerza fuerte. Esas son las cuatro fuerzas fundamentales. O sea, si nos vamos a todas las interacciones que tenemos en el universo, todas las interacciones actualmente las podemos repartir en una de esas cuatro fuerzas. ¿Listo? O sea, o gravitacional, o electromagnética, o débil o fuerte. Sin embargo, cuando estudiamos la física macroscópica, o sea, digamos, la física de Newton, la física que nosotros conocemos, ¿sí? O sea, la que vemos, la que observamos, cuando estudiamos esa física, tenemos que tener en cuenta que le hemos llamado otras fuerzas, ¿sí? Entonces, pues las voy a mencionar porque van a ser muy útiles en el estudio de la física. Entonces, yo le llamo fuerzas macroscópicas, pero tengan en cuenta, que estas fuerzas no son más que una fuerza relacionada con una de las cuatro fundamentales. Entonces, por ejemplo, en esta hablamos del peso. El peso no es más que una fuerza gravitacional. ¿Listo? Entonces, cuando tú dices que algo pesa, que es una fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, estás hablando de la fuerza gravitacional entre la Tierra y el objeto. ¿Listo? También hay unas fuerzas que se llaman las fuerzas de contacto. Ahí está la normal. La normal es cuando, digamos, tú estás acá empujando un bloque, entonces el bloque te hace una fuerza para evitar que lo rompas. Esa es la normal. Y la fricción es cuando tú intentas deslizar algo. O sea, estás acá con este bloquecito y lo intentas deslizar. Cuando lo intentas deslizar, él hace una fuerza opuesta para evitar ser deslizado. Esa se llama la fricción, ¿sí? Fuerzas normal y de fricción. Realmente son fuerzas electromagnéticas. Átomos que no se dejan romper o enlaces moleculares que no se dejan romper. Fuerzas electromagnéticas. También encontramos fuerzas debido a los fluidos. ¿Dónde está? Fluidos. Entonces en estas fuerzas se destaca la resistencia, que es cuando tú intentas mover algo en un fluido. O sea, lo mueves, entonces el fluido le hace una fuerza, le ejerce una fuerza. ¿Listo? Por ejemplo, cuando corres, cuando vas corriendo,
comienzas a sentir que el viento te pega a ti, entonces esa es fuerza de resistencia. Y también hay una que se llama el empuje. Tal vez tú te has metido en una piscina y has sentido que en la piscina intentas flotar, ¿sí? O sea, hay algo que te hace flotar. Ese se llama el empuje. El empuje es una fuerza ascensional que te hace, pues de alguna forma intentar flotar, ¿vale? También hay fuerzas debido a cuerdas. Esa se llama la tensión. Entonces, cuando tú tiras una cuerda, digamos aquí hay un bloque y tú tiras una cuerda, la cuerda va a ejercerle una fuerza al bloque, ¿listo? Como para empujarlo, una fuerza de tensión. Y también debido a resortes existe la fuerza elástica, se llama. Entonces imagínense un bombillón, se me olvidó el nombre, bombillomping, te botas y sientes cuando tensiona y jala hacia arriba el resorte, ahí hay una fuerza elástica. Bueno, todas estas fuerzas se pueden explicar a partir de las fuerzas fundamentales. Sin embargo, en la física, cuando estudiamos movimiento, cuando estudiamos cuerpos macroscópicos, nos interesa trabajar sobre estas fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante es mirar ejercicios donde podamos detectar cuáles son las fuerzas implicadas. ¿Listo? Entonces recuerden, la fuerza es una interacción. Tiene que haber dos cosas para que haya una fuerza. ¿Sí? Ya no es algo que tiene el cuerpo. Tiene que haber otro objeto para que interactúe y haya una fuerza. 4 fuerzas fundamentales: gravitacional, electromagnética, débil y fuerte. ¿Listo? La gravitacional debido a la masa, siempre atractiva. Electromagnética puede ser atractiva o repulsiva. Y la nuclear, o sea, las que sean en el núcleo, débil o fuerte. Y también podemos hablar de fuerzas de contacto, el peso, contacto, fluidos, macroscópicas, el peso, el contacto, fluidos, cuerdas y resortes. ¿Listo? Espero que le hayan entendido la idea de las fuerzas. Coméntenme abajo cuál creen que es la fuerza más difícil de entender. Y vamos mirando cómo las trabajamos. ¿Cuál creen que es la fuerza más difícil de entender? Y de esta manera, pues, los dejo para que comenten el video, para que pues le den like si les gustó el concepto de fuerza, y obviamente para que me sigan en todas mis redes sociales. Ya saben cuál es mi marca, ya saben cómo buscarme, Hugo Fim, y nos vemos en la próxima ocasión, nos vemos en la próxima sesión, ojalá hablando de fuerzas o de otro tema. Que estén muy bien y les deseo un excelente día. Nos vemos.